Perfecto. Muy bien, entonces, los temas que nos competen de ahora en adelante es álgebra. Correcto. Una pregunta para ustedes. ¿Qué se entiende por álgebra? ¿O qué es el álgebra? Fíjense que esto obviamente lo llevan viendo desde la secundaria prácticamente y en la prepa obviamente también ven álgebra. Pero la pregunta es, ¿qué es el álgebra o qué estudia el álgebra? ¿Qué me podrían decir acerca de ello? ¿Tienen alguna idea? No. Bien, el álgebra estudia las llamadas expresiones algebraicas. ¿De acuerdo? ¿Qué estudia de dichas expresiones algebraicas? Estudia las definiciones, las propiedades e inclusive obviamente también las operaciones que puedes hacer con dichas expresiones algebraicas. Y por obviedad, aquí la pregunta que sigue o la pregunta que queda abierta es, pues, ¿qué es una expresión algebraica? Bien, correcto. Las expresiones algebraicas se definen literalmente como representaciones, ¿de acuerdo? De cantidades no definidas. ¿De acuerdo? Así tal cual. Bien, una expresión algebraica es una representación de una cantidad que no está definida o, en pocas palabras, que no sabemos exactamente cuánto vale. Para poder entender estas definiciones o estos comentarios que les acabo de hacer hasta el momento, tenemos que remontarnos a la aritmética, para que me entiendan. En aritmética, que fue la unidad que acabamos de terminar, nosotros trabajamos en su momento con los números reales. Ustedes bien lo recordarán. Bien, ¿qué hacíamos con los números reales? Pues hacíamos ciertas operaciones. Pero la particularidad que tiene todo número real es que es una cantidad definida, para que me entiendan. Ejemplos de números reales podrían ser el 2, ¿bien? O el 0, pero también podríamos tener operaciones con base a esos números reales. No sé, 2 más 4, ¿bien? O tal vez 1 al cuadrado menos 5 al cuadrado. Sea como sea, lo que quiero que entiendan es que dentro de los números reales, específicamente dentro de la aritmética, todas esas cantidades que les acabo de escribir e inclusive las operaciones tienen un valor que está definido. O sea, sabemos exactamente cuánto vale. El 2 sabemos cuánto vale. El 0 sabemos cuánto vale. Ese 1 más 4 que tenemos aquí, también sabemos cuánto vale. Al fin y al cabo, si resolvemos la suma, sabemos que esto da 5. Y de forma semejante, el 1 al cuadrado menos 5 al cuadrado, también podemos saber cuánto vale si realizamos las operaciones. Y al fin y al cabo va a tener un valor definido, como les estoy comentando. ¿Okay? Por otra parte, las expresiones algebraicas, hacer representaciones de cantidades que no están definidas, bien, significa que exactamente no sabemos cuánto valen. Bien, ¿por qué? Porque no tenemos nociones en un momento dado de cuál es el valor de dichas expresiones. Como por ejemplo, en el álgebra, podríamos poner, no sé, como expresión algebraica quizás A más B, ¿de acuerdo? Que en términos técnicos representa una suma, ¿no? Sin embargo, esa suma no tiene un valor definido porque no sabemos exactamente cuánto vale la A ni cuánto vale la B. Si yo lo supiera, pues le daría un valor definido a esa suma. Bien, otros ejemplos podrían ser, no sé, x cuadrada más y cuadrada, que de nuevo no sabemos exactamente cuánto vale porque pues, no tengo ni el valor del x ni la y. Bien, o tal vez z entre w, donde tampoco puedo saber cuánto vale esa expresión porque no tengo ni el valor de la z ni de la w. Entonces, todos estos son buenos ejemplos de expresiones algebraicas. Como ya dije, representaciones de cantidades que no sabemos exactamente cuánto valen. ¿Por qué no sabemos cuánto valen? Porque no tenemos nociones en un momento dado de cuánto, qué valores toman en este caso las letras, las cuales representan ciertos números que, repito, no sabemos cuánto valen en este momento. Bien, bien, a esas letras que componen las expresiones algebraicas se les suele llamar literales, ¿de acuerdo? También se les puede llamar variables. Y se les llama variables porque obviamente pueden variar, claro está. Bien, incógnitas, etcétera. Tienen distintos nombres, ¿de acuerdo?
Cualquiera de estos nombres es correcto, ¿de acuerdo? O igualmente válido. Muy bien. Entonces, ya que entendimos que el álgebra estudia las expresiones algebraicas, que son esas representaciones de cantidades que no están definidas, bien, tenemos que aprender a, en este caso, un poquito del lenguaje algebraico, ¿de acuerdo? El lenguaje algebraico, que es el siguiente. Bien, el lenguaje algebraico, digamos que es el idioma que hablamos en álgebra. ¿Qué significa esto? Que dentro del proceso natural en el álgebra, por lo general lo que nosotros tenemos es, primero que nada, un enunciado. Ese enunciado, digamos que lo tenemos escrito en el idioma cotidiano, en este caso en el español. Ahora, para poder resolver la situación, yo necesito, en este caso, transcribir este enunciado al idioma del álgebra. Eso significa que tengo que pasarlo al lenguaje algebraico. Bien, escribirlo como si fuera una expresión algebraica. Por ejemplo, en el caso del álgebra, bien, cuando hablo, por ejemplo, de un número, bien, o en este caso un número cualquiera, para que me entiendan mejor, bien, esto lo estoy escribiendo en el idioma cotidiano, ¿no? Yo tengo un número cualquiera, ¿sale? Ahora, en el idioma del álgebra, ¿cómo represento un número cualquiera en este caso? ¿Cómo representar un número? Bien. ¿Con una X? Con una X, es correcto, o con una letra. Puede ser X, puede ser A, B, C, como ustedes quieran. En este caso, X representa un número cualquiera. Bien, le doy el valor de esa letra, porque en este momento, repito, yo no sé exactamente cuánto vale ese número. En un momento dado, pues, como mencionaba hace ratito, pues yo le podría dar un valor a la X, claro, por supuesto. Pero en este momento, como solamente quiero representar un número que quién sabe cuánto vale, pues lo represento con una letra que en este caso sería la X. Bien, de esta manera también podríamos representar otras expresiones algebraicas que están asociadas a esto. Como por ejemplo, si ahora yo les dijera el doble de un número, ¿cómo expresaríamos esto en el lenguaje de la álgebra? El doble de un número. Con un 2. Bien, pero de forma correcta, algebraicamente, ¿cómo se expresaría? ¿X al cuadrado? No, cuidado. 2X. 2x. Así es. Bien, pregunta para ustedes. Cuando digo el doble de un número, ¿a qué operación estoy haciendo referencia? Multiplicación. A una multiplicación, pero ¿por cuánto estoy multiplicando específicamente? Cuando hablo del Por doble, por por 2. 2, así es. Entonces, si yo tengo un número y lo quiero duplicar, básicamente lo tengo que multiplicar por 2. Es por eso que en este caso el doble de un número se representa como 2 veces x o 2x. Bien, estoy duplicando el número x que en este momento, repito, no sé exactamente cuánto vale. Bien. Otro ejemplo que podría tener es la suma de dos números. De nuevo, observen que no estoy referenciando de ninguna manera el valor de los números. Simplemente digo que son dos números, pero no sé exactamente su valor. ¿Cómo escribiríamos eso en el lenguaje del álgebra? X más X. No, cuidado. ¿Esos números tienen que ser necesariamente iguales? No, ¿verdad? Entonces, ¿cómo expresaríamos en álgebra esto? A más B. A más B. Correcto, así. Un número A más un número B. Listo. Bien. Y de esa manera puedo estar expresando pues una cantidad de enunciados en el lenguaje del álgebra. El lenguaje algebraico que básicamente es escribirlo como una expresión algebraica. Otro ejemplo. Vean este. Tenemos el cuadrado de un número disminuido en 3. Bien, ¿cómo expresaríamos esto en el lenguaje del álgebra? Un número, perdón, el cuadrado más bien dicho de un número disminuido en 3. Empecemos por el cuadrado de un número. ¿Cómo expresaríamos esa parte? Díganme. X al cuadrado. X cuadrada. Pregunta, cuando se refieren a disminuido, ¿a qué operación están haciendo referencia en este caso?
Resta. A una resta. Y específicamente a cuánto, ¿qué le vamos a restar en este caso x cuadrada? Menos 3. 3. Por lo tanto, el cuadrado de un número disminuido en 3 se puede expresar en el lenguaje del álgebra como x cuadrada menos 3. ¿Sí les queda claro? Sí. Muy bien, así es. Muy bien. Y así podemos tener un montón de enunciados escritos en este caso en el español, ¿bien? Y nuestro objetivo va a ser traducirlos, transcribirlos al lenguaje del álgebra, es decir, convertirlos a una expresión algebraica. Pongamos algunos ejemplos para ustedes e inténtenlo. El siguiente va a ser la razón ahí está, ven este. Dice, la razón entre la mitad de un número aumentada en 3, ¿bien? Y el doble del mismo número disminuido en 7. Bien, para poder escribir esto en el lenguaje algebraico, o en este caso como expresión algebraica, yo les pregunto, ¿qué es una razón para empezar? Eso lo vimos en aritmética, ¿se acuerdan? ¿Qué es una razón? ¿O qué operación representa la razón? En pocas palabras. La división. Es una división. Y se acuerdan que cuando explicamos el tema de las razones, yo les comentaba que básicamente el orden en las razones importa. Eso significa que lo primero que me estén dando tiene que ir en la parte de arriba y lo que me dan después es lo que tiene que ir en la parte de abajo. En este caso, en la parte de arriba, lo primero que se menciona es la mitad de un número aumentada en 3. Empecemos con esa parte. Pregunta, cuando digo la mitad de un número, ¿a qué operación estoy haciendo referencia? Una división. A una división. ¿Entre cuánto voy a dividir? Básicamente, si quiero sacar la mitad de un número. Entre 2. Entre 2. Entonces, ¿están de acuerdo que la mitad de un número se expresaría como x sobre 2? Sí. Sí, ¿verdad? Correcto. Bien, ¿a qué se refiere aumentada? ¿O a qué operación hace referencia la palabra aumentada? Suma. Una suma. ¿En cuánto, cuánto le voy a sumar en este caso? Pues le sumo 3, ¿no? Porque está aumentada en 3. Y todo esto va a quedar dividido entre lo que me están dando después, el doble del mismo número disminuido en 7. Pregunta, si me están diciendo el doble del mismo número, ¿eso cómo lo voy a expresar? 2x. Cuidado. Perdón, sí, es correcto, disculpa. 2x. ¿Están de acuerdo? Porque si me están diciendo el doble del mismo número y el número anterior era x, el doble pues sería 2x. Ahora, disminuido en 7, ¿cómo quedaría expresado? Menos 7. Menos 7, correcto. Entonces, la forma correcta de expresar eso sería x sobre 2 más 3 entre 2x menos 7. Correcto. Ahí está el resultado. Bien. ¿Les queda clara esta parte? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Bien, eso es lo que llamamos lenguaje algebraico, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, regresemos un poquito a las expresiones algebraicas, ¿de acuerdo? Expresiones algebraicas. Miren, las expresiones algebraicas tienen elementos fundamentales o elementos que los pueden componer. Es decir, tienen, digamos, una unidad fundamental o una unidad básica que no puede ser más pequeña que esta. Bien, todas las expresiones algebraicas se componen de términos, ¿de acuerdo? Términos algebraicos. ¿Sale?
Bien, digamos que los términos algebraicos son las unidades fundamentales de todas las expresiones algebraicas. Son la unidad más pequeña que pueden tener, en pocas palabras. Ahora, ¿en qué consiste un término algebraico? Bueno, un término algebraico, aquí voy a poner un ejemplo y vamos a descomponerlo en este caso. Miren, un término algebraico puede ser el siguiente. Ahí está, ¿de acuerdo? Menos 7 tercios o menos 7 sobre 3 de x cuadrada por y cúbica. Esto es un término algebraico, ¿de acuerdo? Muchas expresiones algebraicas se pueden componer de este término en específico, ¿de acuerdo? Y otros más. Ahora, los elementos básicos son los siguientes. El primero, chicos, chicas en este caso, es el más evidente, es el signo. ¿Bien? El signo obviamente puede ser de naturaleza positiva o de naturaleza negativa. ¿Bien? Ese va a ser el primer elemento indiscutible que va a tener un término algebraico. Posteriormente tengo este 7 tercios que está multiplicando tanto el signo como a las letras que tenemos a la derecha. A este número, porque es un número, recibe el nombre de coeficiente numérico. Bien, es coeficiente numérico porque es un número real como tal. En pocas palabras, ese número que acompaña al signo y a las letras puede ser un número real, el que ustedes quieran. Puede ser una fracción, puede ser un número decimal, puede ser inclusive una raíz cuadrada. Bien, lo importante es que sea un número real. Cualquier número real puede ser un coeficiente. Bien. Y finalmente tenemos la parte que yo considero que es la más importante en este caso de los términos algebraicos, que es la parte donde se encuentran las letras. Esta parte se le llama parte literal, ¿de acuerdo? Y la parte literal se compone de dos cosas. Se compone de las letras literales o también llamadas variables, bien, que son en este caso la X y la y los exponentes que tienen en la parte de arriba, es decir, el 2 y el 3, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los elementos básicos de todos los términos algebraicos. Bien. Después, ¿qué vamos a ver a continuación? Vamos a definir lo que son los términos semejantes, ¿de acuerdo? Vamos a darle una definición a esto. Bien, básicamente, los términos semejantes, ahí voy a poner la definición, son aquellos que tienen la misma parte literal. Básicamente, podemos tener diversos términos en un momento dado, ¿de acuerdo? Ahora, para decir que esos términos son completamente semejantes entre ellos, o quizás por parejas o por ternas en un momento dado, tenemos que fijarnos en este caso de que tengan la misma parte literal. ¿Qué significa esto? Que tanto las letras como sus respectivos exponentes tienen que coincidir perfectamente para que puedan ser, en este caso, términos semejantes. Si las letras no coinciden y si los exponentes también respectivos no coinciden, entonces, por conclusión, esos términos algebraicos no van a ser semejantes entre sí. ¿Bien? Veamos algunos ejemplos de la que me estoy refiriendo en este caso. Miren. Por ejemplo, podríamos tener los siguientes términos. Digamos, menos 3 a cuadrada b, y lo queremos comparar con el término 1 medio a b cuadrada. ¿Sale? Si yo quiero saber si esos dos términos son semejantes, los que acabo de colocar, la pregunta sería, ¿sus partes literales son exactamente iguales o idénticas? ¿Cuál sería la respuesta en este caso? ¿Son o no son términos semejantes? No. No son términos semejantes, ¿ven? A pesar de que, como puede notarse en este caso, están compartiendo las mismas letras, el problema aquí que tenemos es que los exponentes no coinciden. En el caso del primero tenemos a cuadrada b y en el segundo tenemos ab cuadrada. Entonces, no son términos semejantes. Así es. Vamos a poner una tachita. Comparemos otro. Punto 3
x cuadrada y cuadrada contra una raíz de 2 x cuadrada y cuadrada. Bien, una pregunta con base a la definición que acabamos de dictar o que acabamos de copiar. Bien, ¿estos sí son términos semejantes? Sí. Correcto, estos sí son términos semejantes, perfectamente. Muy bien, pongamos uno más para cerrar esta parte. Imagínense el siguiente. Tengo menos bien, ¿estos serán semejantes? ¿Qué opinan? Tenemos menos 3xy cuadrada z contra 0.7xz y cuadrada. ¿Qué opinan? No. Bien, ¿los demás qué opinan? ¿Son semejantes o no son semejantes entre sí? No. Bien, la respuesta es que sí son semejantes entre sí. ¿Por qué? Porque hay una regla en álgebra que dice lo siguiente: el orden de los factores no cambia el producto o el resultado. Esto significa que básicamente si yo tengo A por B en álgebra, ¿de acuerdo? Esto es exactamente lo mismo que yo tenga B por A. Bien, en pocas palabras, llevando esto al ejemplo que tenemos, xy cuadrada z sería completamente equivalente a xzy cuadrada. ¿Por qué? Porque el orden de los factores no altera en este caso el resultado de la cuenta. ¿De acuerdo? Entonces son completamente iguales. Por lo tanto, en este caso, estos términos sí serían semejantes por ese motivo. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta el momento, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? No. Perfecto. Continuamos. Bien, ahora, ¿qué vamos a ver a continuación? Vamos a ver reducción de términos semejantes. Bien, ¿qué es esto de reducción de términos semejantes? Pues resulta que cuando tenemos uno o varios términos semejantes, bien, estos se pueden simplificar para reducir la expresión. Por ejemplo, primer ejemplo, si yo tengo 3x y le quiero sumar 5x, bien, tengo que aplicar en este caso la reducción de términos para que se puedan simplificar. Fíjense en primer lugar que en este caso, pues son términos semejantes porque están compartiendo la misma literal, que en este caso es simplemente la x. Ahora, para llevar a cabo este proceso de reducción o de simplificación, que es lo mismo, voy a trabajar únicamente con los coeficientes. En este caso, los coeficientes son el 3 y el 5, ¿de acuerdo? Si se dan cuenta, lo que tengo que hacer es literalmente esta operación que se me está indicando. Tengo 3 y le voy a sumar 5. De ahí obtenemos que la suma da 8 y la parte literal, que en este caso es x, se va a quedar exactamente igual. Por lo tanto, 3x más 5x da como resultado 8x. ¿Bien? Siguiente. Veamos este. Tenemos menos 3ab más 7ab menos ab. ¿De acuerdo? Para poder simplificarlo, debemos observar en este caso, bien, lo mismo que comentaba hace ratito. Primero que nada, es que sí son términos semejantes entre ellos porque están compartiendo la parte literal, que en este caso es AB, ¿de acuerdo? Para poder realizar el proceso de simplificación, voy a trabajar únicamente con los coeficientes o los números de las partes literales. En este caso tengo menos 3, tengo más 7, y al final una pregunta para ustedes. ¿Ese AB tiene algún coeficiente? Y si lo tiene, pregunta cuánto vale, a pesar de que no esté escrito. 1. 1, correcto. Entonces aquí hay un 1, bien, que está de forma implícita, no se suele escribir. En pocas palabras, lo voy a poner aquí arribita, 1AB es exactamente lo mismo que AB, ¿de acuerdo? Entonces aquí al final tendría que restarle 1. Pregunta, ¿cuánto es menos 3 más 7 menos 1 en este caso?
3. AB. 3 positivo y la parte literal, como bien dice Fátima por ahí, se conserva, por lo tanto el resultado va a ser simple y sencillamente 3AB, correcto. Muy bien. Siguiente. Bien. Bien, tenemos lo siguiente, tenemos menos 3x cuadrada, menos 5x cuadrada, más 9x cuadrada, menos 11x cuadrada, más x cuadrada, ahí está. Bien, adelante, intenten hacerlo con base a los ejemplos que ya vimos. Reduzcan los términos semejantes del ejemplo 3. Adelante. Menos 9x cuadrado. Bien, ¿qué opinan? ¿Están de acuerdo con Fátima? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la respuesta, perdón? En este caso. Perdón, se me trabó el Word acá. Muy bien. ¿Cuánto da la respuesta entonces? Ay, entonces se me está trabando el Word. Ahí está. Ahora sí, ¿cuánto es la respuesta? ¿Me escuchan? Da menos 9x cuadrado. Menos 9x cuadrada. ¿Cómo ven? ¿Están de acuerdo? Bien, aquí de nuevo tenemos que proceder como en los casos anteriores. Simplificamos únicamente los coeficientes de los términos, como les comentaba, ¿bien? Eso quiere decir que si tengo menos 3 menos 5, eso nos da menos 8. Menos 8 más 9 nos da 1 positivo. 1 positivo menos 11 me da menos 10. Y cuando yo le sume 1x cuadrada, porque recuerden que ese x cuadrada tiene coeficiente 1, el resultado tiene que ser automáticamente menos 9x cuadrada. Correcto. Muy bien. Bien, ahora, por favor, en su material, en la página 18, bien, su material en su manual, en este caso, por favor. Bien, está en la página 18. Ya. Bien, hay una serie de ejercicios de simplificación de términos semejantes, ¿de acuerdo? ¿Ya los vieron? Ejercicios de práctica 3 para que me entiendan, página 18. Bien, quiero que resuelvan por favor en este momento del número 1, bien, al número 9. Del 1 al 9. ¿Sale? Adelante, háganlo, tómense unos minutos y ahorita lo revisamos.
Muy bien. ¿Alguna duda hasta el momento? Muy bien. Vamos a hacer algunos de los ejercicios que les acabo de dejar como tarea, ¿de acuerdo? Bien, vamos a resolver estos que están acá rápidamente. Tenemos el 5, 6, 7, 8 y el 9. Los primeros los voy a omitir porque la verdad están demasiado sencillos. Comenzamos. Fíjense que en el primer polinomio del número 5 tenemos varios términos. Tenemos x al cubo, x cuadrada, x simplemente y ya. Obviamente, cuando hablamos de términos semejantes, y esto ya lo he mencionado anteriormente, son aquellos que comparten la misma parte literal. Eso significa que las x cúbicas, ¿de acuerdo? Que son las que estoy marcando en este color, en este caso en color rojo, perdón, son semejantes entre sí. La pregunta es, con base a lo que ya explicamos, simplificamos. ¿Cuánto da 5x cúbica más 6x cúbica más 4x cúbica? Bien, eso da como resultado 15x cúbica, ¿de acuerdo? Bien, ¿por qué da 15? Bueno, tenemos 5 más 6, eso nos da 11, y 11 más 4 da 15, ¿de acuerdo? Muy bien. Posteriormente tenemos los términos cuadráticos, que en este caso pues únicamente está el menos 2x cuadrada. Como no tiene con quién simplificarse, pues lo dejamos como menos 2x cuadrada simplemente. Y finalmente tenemos los términos, en este caso el menos x menos 3x, que son semejantes entre sí porque solamente tienen la x, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si tenemos menos 1x, que es lo mismo que menos x, menos 3, el resultado da
menos 4x, ¿de acuerdo? Por lo tanto, al simplificar los términos semejantes del número 5, el resultado es 15x cúbica menos 2x cuadrada menos 4x. ¿Bien? El que sigue. De forma semejante al anterior, tenemos términos con x sexta, x cuarta y x cuadrada. Simplifiquemos primero los que tienen x sexta. Tenemos x 3x a la 6 más 2x a la 6. Pregunta, ¿cuánto da la simplificación de esos? 5x a la sexta. 5x a la 6, correcto. Bien. Vamos después con los x a la cuarta. Tengo menos 4x cuarta más 4x cuarta, que son los únicos dos que hay, ¿verdad? Pregunta, ¿cuánto da la simplificación de menos 4x4 más 4x4? 0. Da 0, porque si tengo menos 4 y le sumo 4, el resultado es 0. En álgebra, para ser un poquito más rápidos, podemos decir básicamente que el menos 4x cuarta se cancela con el más 4x cuarta. Esa cancelación, quiero que les quede claro, menos 4x cuarta más 4x cuarta equivale al resultado que dijo Fátima, es 0 la cancelación, ¿bien? Y finalmente tenemos el menos 2x cuadrada con el más 4x cuadrada. ¿Cuánto da la simplificación? Menos 2x cuadrada más 4x cuadrada. Más 2x cuadrado. Más 2x al cuadrado. Correcto. Muy bien. Vayamos con el que sigue. Tenemos primero el primero en este caso vamos a tener el término cúbico, que es el menos 3x cúbica, que como no tiene con quién simplificarse, nos queda menos 3x cúbica simplemente. Después tenemos los cuadráticos. Tengo 3x cuadrada más 5x cuadrada más 4x cuadrada. ¿Qué nos da como resultado la simplificación de esos tres, chavos? A ver. Más 12x cuadrado. Más 12x al cuadrado, correcto. 3 más 5 me da 8 y 8 más 4 me da 12 como resultado. Finalmente tenemos en este caso lo que viene siendo el menos 4x con el menos 2x. ¿Qué nos da como resultado esto al final? Menos 6x. Nos da menos 6x, correcto. Y eso sería todo. Bien. Al final el número 8 y el número 9 son solamente para practicar, ¿de acuerdo? Eso los voy a omitir. Bien. Sin embargo, ustedes háganlo como práctica, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿A alguien le queda alguna duda, alguna pregunta hasta el momento? Muy bien. Vamos a comenzar a ver entonces las operaciones, ¿de acuerdo? Las operaciones básicas que vamos a ver a continuación son suma y resta, ¿de acuerdo? Muy bien. Bien, con respecto a la suma, tenemos lo siguiente. Vamos a aprenderlas a sumar en este caso directamente con un ejercicio, ¿de acuerdo? Muy bien. Correcto. Entonces, hagamos el siguiente ejemplo para que vean. Ah, bueno, se los voy a poner acá. Lo bueno es que aquí puedo pegar. Ok. Ahorita un segundo. Ahorita se los pongo.
Muy bien, ese es el ejemplo. Es este, miren. Nos piden sumar los siguientes tres polinomios, ¿de acuerdo? Sumar los siguientes polinomios, así tal cual. La suma de 3x cuadrada más 5x menos 12 con menos 2x cuadrada más 6x menos 8 con x cuadrada menos 9x menos 3, ¿de acuerdo? Para hacer la suma, vamos a colocar tal cual los polinomios como los encontramos, empezando con el primero. Entonces, escribimos el primer polinomio, que es 3x cuadrada más 5x menos 12. Vamos a escribir después de ello el signo más. Obviamente esto es con la intención de indicar que esto es una suma. Bien, dentro de un paréntesis escribimos el segundo polinomio. Bien, y al final ponemos otro signo más. Bien, en este caso para indicar que vamos a sumar el tercero. Y dentro de un paréntesis escribimos el último polinomio. Bien, con respecto a los paréntesis, miren, esto lo hacemos con la finalidad de dar a entender que al primer polinomio que escribimos, que es el 3x cuadrado, le estamos sumando por completo el segundo y le estamos sumando, en este caso, por completo el tercero. Bien, ahora, para poder llevar a cabo la suma, necesito obviamente retirar los paréntesis. Bien, para ello, para retirar esos paréntesis, necesito recordar un poquito la regla de los signos que aprendimos en aritmética. Así que hagamos un breve recordatorio. Bien, con respecto a la regla de signos, bien, yo les pregunto, cuando un positivo se topaba con un negativo, ¿qué daba como resultado esto, la regla de signos? Positivo. No, negativo. Negativo. Y cuando un menos se topaba con un menos, Positivo. un más o un signo positivo, correcto. Quiero que observen esto. Esto lo podemos interpretar de la siguiente manera. Ah, perdón, aquí estoy mal. Aquí quise escribir no esto, disculpen. Aquí quise escribir más con más, perdón. Esto nada más, ahora sí. Perdón. Ahora, ¿cómo se puede interpretar esto? Se puede interpretar de la siguiente manera. Cuando un signo positivo se topa con un signo positivo, el signo positivo que tenía dentro del paréntesis sigue siendo positivo. O sea, sigue siendo una suma. Por otra parte, cuando el signo más, perdón, se topa con el signo menos sigue siendo menos. Digámoslo de esta manera. Cuando el signo de suma se topa con el signo menos dentro de un paréntesis, ese signo menos permanece como signo negativo, o sea, sigue siendo una resta. Por otra parte, cuando un signo más, cuando un signo más se topa con otro signo más, entonces ese signo más también permanece y se queda como una suma, ¿de acuerdo? En pocas palabras, podemos concluir en este caso que el signo más o el signo de suma no cambian, ¿de acuerdo? Los signos en el paréntesis. Literalmente, obsérvenlo. El signo negativo que estaba dentro del paréntesis, al toparse con el signo de suma, siguió siendo negativo. Y por otra parte, el signo positivo que ya tenía inicialmente, al toparse con el signo más, sigue siendo también positivo. Eso quiere decir que el signo de suma no cambia los signos dentro de un paréntesis. ¿Eso qué quiere decir? Que para poder retirar los paréntesis que tenemos en la operación de la parte de abajo, lo único que tengo que hacer es literalmente quitar los paréntesis y escribir los polinomios que teníamos por dentro con sus mismos signos. ¿Por qué? Porque el signo más no cambia nada. En pocas palabras, cuando llega este proceso, me queda 3x cuadrada más 5x menos 12. Y cuando retire los paréntesis, voy a escribir los polinomios resultantes con sus mismos signos, sin cambiarlos. Eso quiere decir menos 2x cuadrada más 6x menos 8 más x cuadrada menos 9x menos 3. Una vez que yo haya retirado esto, pues lo que me queda en un momento dado es la simplificación de términos semejantes, porque obviamente hay términos semejantes de por medio. Adelante, háganlo, rápido.
Muy bien. ¿Cuánto les dio, perdón? A mí me dio 2x al cuadrado más 3x menos 23. Sería más 2x, ¿no, Fátima? Porque tenemos 5 más 6 da 11, ¿no? Y 11 menos 9 da 2. Ah, sí. Menos 12, menos 8 da menos 20, menos 3 da menos 23. ¿Es correcto? Así nos queda el resultado. ¿Qué opinan los demás? Muy bien. Hagamos más ejemplos. Muy bien, hagamos estos, miren. Ahí están las sumas, ¿no? Dice, el primero, hay que sumarle, ahí lo voy a escribir en forma de suma. Este es el número 1. Sumar 2a más 5b menos 7c con el siguiente polinomio. Entonces, ya que escribí el primero, le pongo signo más. Recuerden, esto con el objetivo de indicar que es la suma. Y escribo entre paréntesis el segundo polinomio, es decir, menos 3a más 8b menos 6c. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, para proceder, como les comentaba hace un rato, tenemos que retirar ese paréntesis. Como va antes de un signo más, y como les comentaba, el signo más no cambia los signos desde un paréntesis, pues simplemente quito el paréntesis y voy a reescribir el polinomio con sus signos que tenía de por sí, o que ya tenía desde un principio. Eso quiere decir que va a quedar 2a más 5b menos 7 veces c. Bien, y reescribo el polinomio así como está. Menos 3a más 8b menos 6 veces c. Bien. Y al final simplemente voy a simplificar, ¿de acuerdo? Tengo 2a menos 3a. Eso nos queda menos a. Cuando yo simplifique el 5b con el 8b, eso me va a dar más 13 veces b. Y finalmente, cuando yo simplifique el menos 7c con el menos 6c, el resultado también va a ser menos 13 veces c. Y eso sería todo. Muy bien. ¿Qué quiero que hagan ustedes? Resuelvan los siguientes. Número 2, dice sumar 3x más 7y menos 12. Fíjense que acá tenemos unos puntos y comas, ¿no? Esos puntos y comas, el único afán que tienen es dividir los polinomios. Eso quiere decir que este es el primer polinomio, este es el segundo polinomio y finalmente este es el tercero. ¿Sale? Hay que hacer la suma de los tres. Adelante y lo mismo con el número 3. Por favor.
Muy bien. ¿Listo? ¿Cuánto les dio el primero? El número 2, vaya. Menos 3x más 8y menos z menos 12 Menos 3x más más, 8y más 8y. ¿Qué más? Perdón. menos z menos 12. ¿No sería en todo caso menos 13z? Sí, ¿no? Sí, porque tienes menos 12z, menos 10z te da menos 22z, más 9z debe dar menos 13, ¿no? Sí, es que me faltó poner al 12 la z. Ah, le puse, ah, ok, la z. ¿Y el último? ¿Qué les quedó? 13a más 5b menos 12 13a más menos, más 5b, ¿no? sí, Más 5b. En el caso de la c tenemos menos 12c, ¿no? ¿Es correcto? sí. Bien, entonces esos son los resultados, ¿de acuerdo? Por favor. Muy bien. Continuamos. ¿Qué sigue? Esta es la suma, ¿de acuerdo? Vayamos con la resta. Bien. Con respecto a la resta debemos tomar ciertas consideraciones porque es un poquito de cuidado, ¿de acuerdo? Bien. Pregunta. ¿Saben lo que es una operación conmutativa? ¿O habían escuchado ese término en alguna ocasión? Voy a ponerlo ahí en la pantalla. Operación conmutativa. Bien. ¿Qué es una operación conmutativa? Bien. Por lo general no es tan común que sepan la definición, es un poquito extraño, no siempre se menciona en las clases, pero bueno. En matemáticas hablamos de una operación conmutativa que al hacerla al derecho y al revés, es decir, cuando cambiamos el orden de los elementos, el resultado es el mismo, ¿de acuerdo? Así tal cual. Con base a la definición que les acabo de dar de operación conmutativa, les pregunto, ¿la suma es una operación conmutativa? O sea, si yo tengo una suma, la que ustedes quieran en su mente en este momento, 5 más 6, por ejemplo. Si yo cambio de orden los elementos de esa suma, 5 más 6, y lo pongo al revés, 6 más 5, ¿el resultado es exactamente el mismo? Sí, Sí. Bien, en la multiplicación se cumple la misma propiedad. Si yo cambio el orden de los elementos en una multiplicación, ¿el resultado es el mismo? ¿Qué opinan? sí, Sí, así es. ¿En la resta ocurre lo mismo o no pasa esto? sí, ¿no? Igual. Si cambiamos el orden de los elementos en una resta, ¿se mantiene el resultado? O sea, ¿sigue siendo lo mismo? Para que me entiendan. Cambio. Si yo tengo 13 menos 7, para hablar de la resta, ¿no? Si yo tengo 13 menos 7, ¿esto es lo mismo que 7 menos 3? ¿Así tal cual? ¿O no es igual? No es igual. No es lo mismo, así es. Entonces, la resta en este caso está violando la propiedad conmutativa. Bien, y pregunta, en el caso de la división es conmutativa o no es conmutativa? No, No, así es. La división tampoco al hacer al revés te da el mismo resultado. Las operaciones no conmutativas o que no son conmutativas como en el caso de la resta, bien, los elementos que las conforman tienen un nombre específico. Esto es porque se tienen que hacer en cierto orden para que den el resultado correcto. Por ejemplo, tomemos el caso que les decía hace un momento. Tengo la resta 13 menos 7. Si hacemos la resta, sabemos que el resultado en este caso es 6. ¿Bien? Bien. Entonces aquí la pregunta sería, ¿cómo se llama cada uno de los elementos que conforman esta resta, que son 3 básicamente?
El primero es el 13, que es el número al que le estamos restando. A ese número se le llama minuendo, ¿de acuerdo? Lo vamos a representar con la letra M, de minuendo, ¿correcto? Después sigue el 7. El 7 es el número que en este caso está restando o que va a restar. A ese número lo representamos con la letra S y le llamamos sustraendo, ¿correcto? Y finalmente tenemos en este caso el resultado de realizar la operación de resta, que en este caso lo vamos a representar con la letra D. A ese le llamamos, o viene de la palabra diferencia, ¿de acuerdo? Bien, entonces esta es la estructura básica que debe tener una resta. Debe ser el minuendo, le vamos a restar el sustraendo, y el resultado de todo eso es igual a la diferencia entre dichos números, ¿de acuerdo? Es la estructura básica de la resta. Entonces, si la resta la hacemos en este orden, nos da el resultado correcto. Y en este caso, como es una operación no conmutativa, obviamente al hacer la resta al revés o cambiando el lugar de los términos, pues obviamente el resultado tiene que ser completamente diferente. Bien, entonces cuando hagamos una resta, va a ser muy importante que ustedes sepan, en este caso, identificar quién es el minuendo y quién es el sustraendo, ¿de acuerdo? De esa forma van a poder hacer la resta de forma correcta. Hagamos un ejemplo para que me entiendan. Tenemos este, miren. Bien, pregunta, así como está escrito este ejercicio, díganme ustedes, ¿quién es el minuendo? ¿A quién le vamos a restar en este caso? Recuerden que el minuendo es el que le vamos a quitar. ¿Y quién es el sustraendo para este ejercicio número 4 que tenemos acá abajito? El minuendo es menos 4x cuadrado. El minuendo es el menos 4x cuadrada. ¿Segura, segura, segura? Y No. Bien, en este caso el minuendo es el primero. Este es el minuendo, ¿de acuerdo? Y este sería el sustraendo. Esto como yo lo sé porque la misma instrucción nos lo está diciendo. De lo que tenemos al principio le vas a quitar lo segundo. Eso quiere decir que el que va a quitar o lo que vamos a quitar en este caso es el segundo polinomio, que es el menos 4x cuadrada más 13 menos 2x. Por lo tanto, a él le correspondería en este caso el valor del, bien, el sustraendo, ¿bien? ¿Sí te queda claro, Fátima? sí, Muy bien. Entonces, ya que vemos esto de esta manera, bien, entonces vamos a escribir la resta, ¿de acuerdo? Recuerden que la forma en la que se debe escribir la resta es minuendo menos sustraendo igual a diferencia. Por lo tanto, lo primero que voy a escribir es el minuendo. X cuadrada menos 5x más 12. Bien. Voy a poner el signo de menos, porque recuerden que voy a restar, entonces hay que poner el signo de menos. Y dentro de un paréntesis voy a colocar el valor del sustraendo, que en este caso es menos 4x cuadrada más 13 menos 2x. Muy bien. Así es la estructura básica de la resta, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, para poder retirar ese paréntesis que va antes del signo menos de resta, necesito otra vez analizar la regla de los signos para saber cómo proceder en esta situación. Vamos a ponerlo acá. Regla de signos. Bien, fíjense en esto. Cuando el signo menos se topa con un signo más, ¿el resultado qué es? pues negativo. Menos.
Y cuando el menos se topa con el menos, queda como resultado Positivo. positivo. En pocas palabras, de forma semejante a como lo hicimos en el ejercicio anterior, pregunta para ustedes. Cuando el signo menos, en este caso se topa con el menos, se vuelve positivo. Digámoslo de esta manera, el signo de resta, al toparse con un signo menos dentro de un paréntesis, literalmente lo que hace es convertirlo a un signo positivo. En pocas palabras, lo invierte. Por otra parte, cuando el signo menos se topa con un signo más dentro de un paréntesis, pasa algo similar. Ese signo más se convierte en menos. En pocas palabras, el signo negativo, bien, o el signo menos, bien, cambia los signos. Aquí voy a poner los invierte, bien, dentro de un paréntesis. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que para poder retirar ese paréntesis que yo tengo en la operación de abajo, lo que voy a hacer literalmente es quitarlo, bien, pero con la condición que yo tengo que cambiarle todos los signos a todos los términos que están dentro de dicho paréntesis. ¿Eso qué quiere decir? Que básicamente al quitarlo, el 4x cuadrada se vuelve positivo, más 4x cuadrada, el 13 se vuelve negativo y finalmente el 2x se vuelve positivo, ¿de acuerdo? Y esto es, ¿por qué? Porque la regla de los signos me lo indica. El signo menos cambia todos los signos que están dentro de un paréntesis. Por eso me queda de esta manera, en este caso, el sustrayendo. ¿Bien? Y ya al final, pues simplemente simplificamos términos semejantes. ¿Qué les queda? Adelante. Queda 5x cuadrada menos 3x menos 20. Menos 3x menos 1. Bien, ¿es correcto este resultado? Sí. Perfecto. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Muy bien, ahí está. Hagamos otros ejercicios con la resta. Bien, estos que están acá, miren, que son el 7 y el 8. El primero dice lo siguiente. De la suma de 3a, 8b menos 11c con menos 5a menos 12b más 6c, restar menos 10a más 8b. Pregunta, aquí ya tenemos combinaciones de sumas y restas, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer según lo que está indicado en este caso en la instrucción? Poner el primero con el primer paréntesis con un más y el segundo con un menos. Ok. Bien, lo primero que hay que hacer sería hacer la suma, ¿verdad? Primero habría que hacer la suma de los primeros dos polinomios y al final restarle el tercer polinomio. ¿Están de acuerdo? Primero hay que sumar, ¿verdad? Es lo primero que tenemos que hacer. Y después restamos, ¿es correcto? Sí. Así es. Entonces, lo primero que voy a hacer es sumar los primeros dos polinomios. Los voy a escribir. Tengo 3a más 8b menos 11c. Este es el primer polinomio. Y le voy a sumar el segundo, que en este caso es menos 5a menos 12b más 6c. ¿De acuerdo? Se lo estoy sumando porque ahí lo dice. De la suma del primero con el segundo, le voy a restar al final el tercero. De esta manera. ¿Sale? Así es como quedaría. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que retirar los paréntesis aplicando las reglas que ya aprendimos. Esto quiere decir que esto nos queda 3a más 8b menos 11c
Y como dijimos, para el primer paréntesis, observen que tenemos un signo más, porque es una suma. Para poder quitar ese paréntesis, simplemente lo quitamos y todo el polinomio lo vamos a escribir con sus signos normales. Es decir, menos 5a menos 12b más 6c. Y finalmente, para quitar el último paréntesis que va antes de un signo menos, ahí sí tenemos que cambiar completamente los signos porque el signo menos cambia los signos. Es decir, que retiramos el paréntesis e invertimos los signos. Más 10a menos 8b. ¿De acuerdo? Una vez que hicimos esto, pues en automático simplificamos términos semejantes. Adelante. ¿Cuánto nos quedará? Hagan la simplificación, por favor. Muy bien. ¿Qué nos queda la simplificación entonces de este? 8a menos 12b menos 5c 8a menos 12b más 5c, ¿dijiste? menos 5c. Menos 5c. Ok. Es correcto. Tenemos 3a menos 5a. Eso me da menos 2a. Menos 2a más 8a me da 8a. ¿De acuerdo? Muy bien. Después tenemos el más 8b menos 12b, lo cual me queda menos 4b. Menos 4b menos 8b me da menos 12b. Es correcto. Después tenemos el menos 11c más 6c, que son los únicos dos en este caso, que me dan como resultado más menos 5c, perdón. Por lo tanto, es correcta la simplificación. ¿Sale? Muy bien. Adicionalmente, al 8 también están estos dos ejercicios. Eso los voy a poner ahorita en la pantalla. Muy bien. Quiero que resuelvan los que les voy a poner a continuación. Bien. Y el número 8 lo dejan para que ustedes hagan en su casa. O después de la clase, como gusten. Bien. Quiero que resuelvan estos, por favor. Bien. La idea en estos, en el 9 y el 10, es que lógicamente ustedes retiren los paréntesis. Bien, y simplifiquen los términos semejantes para hacer las sumas o restas que están indicadas ahí. Bien, adelante. Tómense 5 minutos.
Muy bien. ¿Cuánto les dio el 9? ¿Ya terminaron? En el 9 me dio menos 4x más 12y más 11z. Menos 4x más 12y Ajá, más 11z. más 11z. Ok, vamos a revisarlo. Rápidamente, menos 7x más 3x menos 4x, correcto. En el caso de la y tenemos, espera, tenemos menos 4 más 12, eso da 8, ¿no? Y 8 menos 4y, porque el 4y del último paréntesis cambia de signo, ¿no? El que está acá, se vuelve menos 4y. Entonces, cuando lo simplifique con el menos 4y que tengo al principio, me da menos 8y. Y menos 8y más 12y debe dar 4y, ¿no? O sea, Sí, claro. es 4y positivo, ¿no? Ok, no hay problema, no pasa nada. Correcto, y el 11z, tenemos 5z menos 4z, es z. Y z menos 10z no es menos 9z en todo caso, por lo mismo, Sí, tienes razón. Es es que menos. los signos, Así es. El 10z que tenemos al final tiene que cambiar de signo porque va precedido de un signo menos. O sea, se está restando en pocas palabras. Entonces acá sería menos 10z simplificado con los anteriores da menos 9z. Muy bien. ¿Y el último qué te quedó? El último debe quedar 6 veces a menos 5b. Bien. 2 menos 8c. No, miento, no es menos 8. Soy mal. Es 16 menos más 10c. Ahora sí. ¿Es correcto? ¿Qué opinan? ¿Por qué da 8A? Digo, 6A. 6A. 6A, porque tenemos el 2A de aquí, que sigue siendo 2A. Después tenemos este menos 5A, como tiene un signo menos, date cuenta que se va a restar, se vuelve 5A positivo. ¿Ok? Y finalmente la A que tenemos en el último paréntesis, que es positiva, se vuelve negativa por el signo menos que tenemos antes. Entonces, 2 más 5 da 7 y 7 menos 1 da 6. ¿Es correcto? Sí. Bien, el menos 5b más 10c. ¿Qué opinan? Muy bien, es correcto, así es.
Muy bien. En la página... En la página 22 de su manual, en la página 22, hay una serie de ejercicios que son la suma, que son sumas y restas, básicamente, ¿bien? Bien, quiero que los hagan ya para terminar la clase de hoy. No quiero explicar lo que sigue porque no nos va a dar tiempo. La siguiente clase lo vemos con toda la calma del mundo. Entonces, ¿qué van a hacer de esa página del libro? Voy a compartirlo en un momento. Ahí está. Bien, quiero que hagan por favor de la página 22 entonces, ubíquenla. Bien, van a trabajar en este momento en los ejercicios número 1, que dice calcula las sumas para los siguientes polinomios. Aquí están las sumas que les están pidiendo, ¿de acuerdo? Y van a trabajar también con el número 2, que dice hallar la diferencia entre P y Q en cada caso, ¿de acuerdo? Vaya, para todos los incisos van a hallar P menos Q, ¿de acuerdo? P menos Q, P menos Q, y finalmente lo mismo, ¿no? P menos Q. Muy bien, adelante, háganlo y con eso cerramos la clase del día de hoy. La siguiente clase continuamos viendo multiplicación, ¿sale? Bien, si tienen dudas, pues aquí voy a andar para que me pregunten, ¿sale?
Muy bien, vamos a dejar hasta acá el día de hoy, ¿de acuerdo? Dejo de compartir la pantalla. Bien, les acabo de mandar en el grupo de WhatsApp, bien, lo que viene siendo el material que trabajamos el día de hoy, el archivo Word, ¿sale? Y también les mandé algunos ejercicios para que practiquen, ¿sale? Que va a quedar como tarea. Solamente van a realizar los que están en color amarillo, ¿bien? La siguiente semana continuamos con el tema. Vamos a ver multiplicación, productos notables y división, ¿de acuerdo? Muy bien. Si nadie tiene ninguna duda, pues nos vemos el próximo sábado. Nos vemos. Gracias, hasta luego. Nos vemos.